levántate. Y te dijo el por qué se llama levántate. ¿Alguien se recuerda? ¿Mande? Porque muchas veces los problemas, las enfermedades, las situaciones que llegan a pasar nos noquean, nos derriban, nos frustran. Por eso este evento se llama levántate. Yo te puedo decir levántate porque Dios ha dado su palabra para salvarte, para sanarte, para ayudarte, para librarte de todos los problemas. No sé si le pueden bajar un poquitito al fondo, nada más, un poquitito. Miren, yo te decía hace rato esta palabra. Cuando una persona, y escucha esto, cuando una persona recibe una palabra de parte de Dios para tu vida, para su vida, cosas grandes y maravillosas empiezan a suceder. Ahora no solamente te voy a preguntar cuántos quieren un abrazo de parte de Dios, cuántos quieren una palabra de parte de Dios para tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque cosas grandes y maravillosas van a pasar. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanta la mano. ¿Cuántos de aquí son mamá? Muy bien. ¿Cuántos son solteros? A ver, que no tienen hijos. Muy bien. Cuando nosotros tenemos hijos, nuestra percepción por los pequeñitos empieza a cambiar. Porque ahora vemos en ellos como un hijo o una hija. Y lo que les llega a pasar a nuestros hijos nos duele tremendamente. Nos lastima, nos frustra. Hace 8 días, ayer hizo 8 días, que todo el mundo estaba celebrando un día del amor y la amistad. Y había abrazos, había sonrisas, había lo más bonito, había flores, chocolates. Pero tú vas a ver las noticias al rato, lo que está sucediendo en este momento en el mundo, lo que está sucediendo en México. Tú lo vas a ver al rato. Esos abrazos ya no hay. Esas rosas que se daban ya no hay. Y compruébalo al rato en las noticias. Están sucediendo cosas en este momento, ahorita, están sucediendo cosas que la gente ya no se acuerda del 14 de febrero. ¿Y sabes por qué? Porque la gente sigue afanada a las cosas del mundo. ¿Qué nos trae el afán del día a día? ¿Qué nos trae el afán por estar en otras cosas? ¿Cuál es la principal causa de los divorcios? ¿Cuál creen que es? ¿La economía? Muy bien. ¿Y a qué se debe la falta de economía? ¿A qué se debe la falta de economía? Dice la palabra de Dios que aquel varón que no provee para su casa es como un necio. ¿A qué se debe la falta de economía? A un descuido dentro del hogar. A una falta de responsabilidad del varón para poder suplir dentro del hogar. ¿En qué otra cosa es motivo del divorcio? La infidelidad. ¿A qué se debe la infidelidad? ¿Por qué se da la infidelidad? ¿Quieres que te lo diga? Por el descuido de una parte dentro del matrimonio. Porque alguien descuidó ese amor. Porque alguien descuidó ese hogar. Pero cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestra vida, muchas cosas, si no es que todas, son restauradas. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuántos de ustedes han oído la teoría del Big Bang? Es muy famosa y desde la primaria nos la enseñan. Dice que en no puedo decir milisegundo porque es muy grande un milisegundo, un nanosegundo. Un nanosegundo, si lo hiciéramos grandote, sería un segundo en 47 años. En un nanosegundo, el universo se creó. Una explosión. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Quién lo creó? Dios. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto mide el universo, hijo? ¿Cuánto mide el universo, Roberto? No se sabe. ¿Cuánto mide el sistema solar? Estaban diciendo las noticias hace unos meses que una de las naves que despegó hace 17 o 20 y tantos años acaba de llegar a la orilla del sistema solar a una velocidad moderada, podríamos decir 3,000 kilómetros por hora. ¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos nosotros en llegar a la orilla de la galaxia, de nuestra galaxia, a la velocidad de la luz? Viajando a la velocidad de la luz. Tardaríamos 47 años viajando a la velocidad de la luz si partiéramos de aquí y llegáramos hasta la orilla de la galaxia. 47 años viajando a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Cientos de miles de galaxias. Y entre galaxia y galaxia hay espacios infinitos. El Dios que te quiero predicar el día de hoy es el que hizo los cielos y la tierra. Imagínate de qué tamaño es. Y si estamos hablando de un cielo, la Biblia dice, creó los cielos. No solamente es uno, habla de más, de 3 cielos. Imagínate el Dios tan grande y poderoso que tenemos. Ahora quiero que te imagines en este momento cuál es el problema que tú tienes, cuál es la necesidad que tú tienes. Y si se lo presentamos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, va a decir, hijo, soy más grande que eso. Por eso cuando Dios da una palabra a la vida de cada uno de ustedes, cosas maravillosas suceden. Dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios sale de su boca, dice, no vuelve vacía. Cuando la palabra de Dios sale de mis labios, dice, no vuelve vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperado en aquello a quien se lo envió. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Leemos el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Y te decía, hay una versión que dice, y dio la orden y los sanó y los libró de la muerte. Cuando la palabra de Dios dice que envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte, hermano, Dios está dando una orden. Dios está diciendo, he puesto mis ojos en ti, he visto lo que está pasando en tu vida, he visto lo que está sucediendo en tu vida y algo quiero hacer en ti. Algo quiero hacer en tu vida. Algo quiero hacer en tu matrimonio. Nosotros podemos ocultar muchas cosas, pero Dios lo ve todo. Y cuando nos dice, los libró de la muerte, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación.
Y cuando hablamos de una muerte física es la separación de nuestra alma de nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de una separación espiritual es cuando hay una separación del hombre con Dios. ¿Y sabes cuándo sucede eso? ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando nosotros le hacemos más caso al mundo. Entonces empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Entonces empiezan a suceder cosas en nuestro matrimonio. Empiezan a suceder cosas en nuestra salud. Y algo empieza a pasar. Yo no sé si tú has visto a jovencitos drogándose debajo de un puente, tirados en la calle. Yo no sé si has visto a jovencitas prostituyéndose por un pan, por unos cuantos pesos. Yo no sé si has visto a hombres, a mujeres, a jóvenes quitándose la vida porque ya no saben qué hacer. A eso se le llama muerte espiritual. Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando algo está pasando en nuestra vida y no sabemos a dónde ir. Dice, y los libró de la muerte. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. Dios le da una palabra al profeta Isaías y le dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin regar la tierra y hacerle fecundar y germinar a las semillas que se siembra y el pan que se come. Así también es la palabra de Dios en nuestra vida. A veces creemos en otras cosas, pero no le creemos a Dios. A veces creemos en gente charlatana. Te voy a leer las cartas. Te voy a hacer una limpia. Hermano, no le creas a eso. Créele a la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar una palabra de bendición para tu vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ver cómo te va a ir en tu futuro? Lee la palabra de Dios. Y dice que cuando nosotros buscamos de Dios, todo lo que emprendamos va a prosperar. Todo lo que hagamos será bendecido. En la palabra de Dios encontramos verdades que podemos aplicar a nuestra vida y que siempre debemos de tener presentes. La palabra de Dios es lo que nos dice qué debemos y qué no debemos de hacer. Un ejemplo nos dice la palabra de Dios que cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, cada vez que nosotros busquemos de Él, Él nunca nos va a rechazar. Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y si creemos y tenemos fe, dice que nos puede sanar. Nos puede liberar de muchas situaciones. Tal vez la pregunta en este momento es, ¿por qué hay gente sufriendo allá afuera? Pastor, ¿pero por qué mi matrimonio se acabó? Pastor, ¿pero por qué mis hijos se fueron a las drogas? Pastor, ¿pero por qué mi familia no funcionó como yo quería? Pastor, ¿por qué hubo infidelidad en mi casa? ¿Por qué me detectaron ese cáncer? ¿Por qué estoy muriendo? Y la respuesta es bien sencilla, hermano. ¿Sabes por qué se destruyen los hogares? Porque no le hemos confiado nuestra casa a Dios.
¿Sabes por qué se destruyen los matrimonios? Porque no le hemos confiado nuestro matrimonio a Dios. Porque queremos que Dios bendiga nuestra vida y nosotros dedicarnos al pecado. Queremos que Dios bendiga mi matrimonio, pero yo quiero seguir engañando a mi esposa. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, pero yo sigo tomando y enseñándole a mis hijos cómo tomar. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, pero no les corregimos cuando necesitan ser corregidos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque a Dios no le agrada que no tengamos fe. Es decir, que no confiemos en Él. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mayra. ¿Cree en Dios? ¿Confía en Dios? Bueno, déjeme decirle algo. Que la fe mueve montañas. Y que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que les estoy diciendo de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro? Porque en la palabra de Dios nos enseña lo importante que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos definir fe? ¿Qué sería para usted la fe, hermano? Creer. ¿Creer qué? ¿Mandé? Creer que hay un Dios. La Biblia define la fe y explica la fe de forma muy sencilla. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que yo quiero, Señor? Hace rato mi hermana Ale les dijo, digan una palabra que les gustaría que vieran en su vida. Señor, yo quiero que mi familia esté bien. Quiero una economía estable. Señor, quiero que mis hijos sean felices, que tenga un matrimonio bueno, que tenga a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos bien. Que mi cuerpo esté sano. Bueno, es pues la certeza, dice la convicción, no, la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. ¿Qué es? ¿Qué es esa convicción? Mi matrimonio, mi familia, mi casa. Esa es la fe. Pero si no creo en Dios, ¿quién me va a poder ayudar? El chapulín colorado no existe, hermano. El chapulín colorado no existe. Así es que no esperes en él. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Jesucristo. Pastor, ¿y cómo puedo desarrollar la fe? ¿Cómo se puede desarrollar la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay un varón, un hombre, que en la Biblia fue muy famoso, el rey David. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del rey David? Muy bien. En una ocasión, el rey David le decía a Dios, tú eres mi escondite, eres mi escudo. Dice, y te he puesto por mi esperanza. Eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, y en ti está toda mi esperanza. ¿Fortaleza en qué? ¿Eres mi escudo en qué? En todo lo que pudiera venir. En toda esa necesidad que pudiera tener. En toda esa enfermedad que pudiera haber hacia mi vida. Dice, en ti he puesto mi esperanza, Señor. En ti he puesto esa esperanza. Quiero compartirte un testimonio. Hace 8 días lo compartí en Cadereyta. Es un testimonio muy hermoso que desde la primera vez que yo lo escuché en una prédica. Desde la primera vez que yo lo escuché, a mí me impactó en gran manera mi corazón. Y a la iglesia se los he dicho muchas veces porque me gusta ese testimonio. Habla de lo que realmente tenemos que hacer. Este testimonio es de un pastor
Dice que en una ocasión tuvo que viajar a Sudamérica, a un congreso internacional donde se iban a reunir muchos pastores, mucha gente iba a estar ahí. Y él no quería llegar tarde. Lo habían invitado a predicar. Viajó desde un día antes para poder estar tempranito al lugar. Se llega el día, llega a ese lugar, se levanta muy tempranito, se viste impecablemente con su mejor traje, elegante el hermano. Y dice, me voy a ir desde temprano al lugar. Llega al lugar donde era el congreso y era todavía muy temprano. Llega con su traje impecable, pero ¿qué crees? Traía los zapatos sucios. Y dijo, ¿qué hago? Voltea hacia el frente y había un parque. Y en el parque había esas personas que limpian los zapatos, que bolean los zapatos. Y dice, voy a ir a que me los limpien. Llega a ese lugar, se sienta en una de esas banquitas y se acerca el señor que le va a limpiar los zapatos y empieza a limpiarlos. Y él está metido en sus pensamientos, Señor, unge mis labios, Señor, que la prédica llegue al corazón de las personas. Y en eso se acerca una niña de 7 años. Le dice, Señor, ¿cuánto me da por irme 10 minutos al hotel con usted? Una niña de 7 años. El pastor se queda aquí. Sí, ¿cuánto dinero me da por irme al hotel con usted? 10 minutos. ¿Qué? Bueno, 20 minutos, Señor. ¿Cuánto me da? Si 10 minutos no es suficiente, 20 minutos. Ay, Dios mío. La niña era tan insistente. Le dice, bueno, Señor, ¿cuánto me da por irme 1 hora? Pero no más porque mi cuerpecito no aguanta. ¿Cuánto dinero me da? Y el señor que estaba limpiando los zapatos le dice, Señor, si no le gusta a ella, hay más chiquitas. Le dice el pastor, hija, ven, dame un abrazo. No te voy a llevar a ese lugar. Te voy a llevar a otro lugar mejor. Y la llevó y le habló de Jesucristo. La llevó al congreso, ahí enfrente. Le habló de Jesucristo a esa niña. Ese día predicó con el dolor en su corazón. Y las palabras salían, pero tenía ese dolor en su corazón. Regresa a México este pastor, todavía con el dolor en su corazón por lo que la pequeñita significaba para él. Entra a su oficina el pastor y lleno de títulos. Al mejor pastor, el licenciado en teología, esto, el otro, el mejor pastor. Muchos títulos. Y empieza a agarrar esos títulos, empieza a agarrar esos cuadros y los empieza a tirar y le dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué me sirven estos títulos? Si el mundo está destruyendo la juventud, si el mundo está destruyendo la sociedad. Él se hizo una promesa de servirle a Dios, de ayudarle a la gente. Pasó el tiempo, pasó 1 año y vuelve a ser invitado al congreso. Lo vuelven a invitar, se vuelve a ir temprano y ese día llega y faltaban 5 minutos para que predicara. Ya se estaba preparando, agarró su Biblia, ya estaba listo, ya se paraba a la orilla. Y le dice el pastor que estaba organizando todo el encuentro, le dice, venga pastor, quiero que se siente aquí en esta silla. Hermano, pero ya me toca predicar. No te preocupes, ven, siéntate aquí en esta silla, por favor. El hermano obedeció y se sienta en la silla, y la persona que estaba dirigiendo, antes de dejarle el lugar al pastor para que predicara, dice, hermanos, pues el día de hoy tenemos
una participación especial. Le dice que pasen, y empiezan a pasar un montón de jovencitas, niñas, jovencitas, adolescentes, empiezan a pasar con su pandero, porque tenían una danza. ¿Y quién crees que iba ahí? La niña de hace un año. Ve al pastor y corre hacia él. Le dice: pastor, pastor, ¿se acuerda de mí? Y le dice el pastor: claro que me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Y dice: pastor, desde ese día que usted me habló de Dios, corrí a decirle a mi mamá que también se estaba prostituyendo, corrí a decirle a mis hermanas que también estaban ahí, que había un Dios grande y poderoso que podía ayudarlos. ¿Y qué cree? Ese mismo día vinieron también. Y mire, allá está mi mamá. Y aquí están mis hermanas también danzando conmigo. A partir de ese día también nos congregamos. ¿Sabes lo que puede hacer Dios en tu vida cuando te da una palabra? ¿Sabes lo que puede hacer Dios en la vida de una persona cuando les da una palabra? Cosas grandes y maravillosas suceden. Yo le decía a Dios: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Y se los he dicho a la iglesia. Cuando uno le sirve a Dios, cosas hermosas suceden. Pero yo tenía miedo. Yo tenía miedo de servirle a Dios. Y un día le dije: Señor, vamos a hacer un trato tú y yo. Yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y si es necesario, voy a irme a vivir a donde tú me digas. Si es una ciudad, si es un ranchito, si es donde sea. Si ese día no tengo para comer, yo sé que tú vas a proveer. Si ese día tengo para comer, yo sé que tú proveíste. Pero yo te voy a servir. Solamente vamos a hacer un trato tú y yo. Yo predico tu palabra y tú cuida de mi casa. ¿Y qué crees? Hasta este día, Dios me ha mostrado que está conmigo. ¿Han pasado enfermedades? Claro que sí. En mi casa ha habido enfermedades. ¿Pero qué crees? El cáncer se fue. Fracturas se han quitado. La ciencia no lo entiende. Enfermedades que decía el doctor: aquí están tus resultados. Enfermo, sentenciado a una cama. ¿Sabes qué es lo que hago? Señor, el trato está vigente. Sí. Regresamos. ¿Qué crees? Sano. Sano. Esa enfermedad se fue. Esa enfermedad se fue. El rey David le dijo a Dios: Señor, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. En tu palabra he puesto mi esperanza. David tomó la decisión de servirle a Dios también. Pero antes de que fuera rey, antes de que fuera ungido, Dios lo llevó por un proceso de aprendizaje. Un proceso donde Dios le decía a David: hey, no te exaltes. Sigue siendo humilde. ¿Y cuántos de nosotros queremos sentirnos más? Porque tenemos una economía, porque tenemos una casa, porque tenemos un carro del año, cuando eso no nos sirve. Nos da un placer momentáneo. Pero ¿sabes cuál es lo más importante?
Cuando esa palabra de Dios va a tu corazón. Cuando te dice, mira, eres mi hijo, eres mi hija. Eso es lo más hermoso. Y si nosotros empezamos a buscar un poquito más en la historia de David, tal vez podamos decir, pues es que David era rey. Es que David era el mejor. Bueno, antes de ser rey, David se tuvo que enfrentar a un gigante. Antes de ser rey, David tuvo que servirle al rey Saúl. Y durante muchas noches, durante muchos días, David tuvo que tocar el arpa para que Saúl tuviera paz. Pero en 2 ocasiones, Saúl lo quiso matar con su propia lanza. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿sabes cuál es lo más difícil? La misma familia. Nuestros propios familiares, nuestros propios amigos. Porque a veces ellos mismos te van a decir, ahí está, no que muy cristianito. Ahí está, no que tanta iglesia. Pero nosotros no venimos por darle gusto a la gente, no vinimos aquí por darle gusto a la gente. Vinimos aquí porque tenemos un compromiso con Dios, porque queremos alabarlo y queremos exaltarlo. A la gente nunca le vas a dar gusto. Allá afuera al mundo nunca le vas a dar gusto. Al contrario, siempre te van a querer destruir, siempre van a querer hablar mal de ti, siempre van a querer lastimarte. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, siempre vamos a encontrar unos brazos abiertos de parte de Dios. David fue perseguido por Saúl porque lo quería ver muerto. David estuvo a punto de perder la vida en muchas ocasiones por los filisteos, por sus enemigos. Lo atacaron, lo engañaron, lo traicionaron. En una ocasión David juntó gente y llamó a ese ejército conocido como los valientes de David, un ejército temible, un ejército de valientes. Ese ejército se volvió un experto en la batalla, se volvió de lo mejor, el mejor ejército. Pero en una ocasión, por una situación que estaban atravesando el pueblo, ese ejército pensó en matar a David. Le dio la espalda, lo traicionó. Yo no sé cuántas veces tú has sido traicionado. Yo no sé cuántas veces han hablado mal de ti. Yo no sé cuántas veces han querido, dice un dicho, clavarte un puñal por la espalda. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios nos da una palabra, al diablo no le gusta y va a querer destruirte. Yo te pregunto en este momento, ¿por qué a pesar de todo eso David mantuvo la esperanza en Dios? A pesar de todo lo que vivió. ¿Por qué? La respuesta es bien simple. Porque David creía en la palabra de Dios. Porque David creía que Dios es todo para nosotros. Tal vez tu situación en este momento sea muy difícil. Tal vez tu situación en la casa sea muy difícil. Tal vez tu situación en cuestión de salud sea muy difícil. Pero créele en la palabra de Dios. Él te puede ayudar. Cuando él entendió todo eso, no solamente lo ungió, sino que lo hizo rey. Se enfrentó a muchas cosas, pero Dios siempre estuvo con él. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios en su corazón. Un hombre que la misma palabra de Dios, dice David, fue un hombre que estuvo conforme al corazón de Dios. Que estuvo bien delante de Dios.
Dios le dio su palabra y lo libró de la muerte. ¿Y sabes por qué? El mismo David lo escribe. Porque Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Dice, les di mi palabra y fueron sanos. Les di mi palabra. ¿Quién de ustedes ha pasado por enfermedades? ¿O quién está enfermo? A ver, levanta tu mano si estás enfermo. Levántala sin pena. Muy bien. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Y te puedo decir algo. Nuestro cuerpo es frágil y se enferma. Amén. Y si hemos tenido enfermedades, bueno, pues tenemos una esperanza en Dios. ¿Has oído hablar de la diabetes? Bueno, hay esperanza en Jesucristo. ¿Has oído hablar de la esquizofrenia? Hay esperanza en Jesucristo. ¿Has oído hablar del SIDA? Hay esperanza en Jesucristo. ¿Has oído hablar de tumores? Hay esperanza en Jesucristo. ¿Por qué te lo digo? Porque he sido testigo de cómo Dios sana esas enfermedades. Lo he visto. Y he visto los papeles que la ciencia médica dice, está sano. Ya lo sabía, Dios ya lo había dicho. Hay esperanza en Jesucristo. Rápidamente quiero hablarte de un personaje también de la Biblia. Por eso te digo, la palabra de Dios nos enseña a tener fe. Este hombre era un oficial romano, un soldado romano. Un oficial romano en el cual tenía un cargo de centurión. ¿Qué es un centurión? Aquel que está a cargo de 100 personas. Tenía 100 soldados a su cargo, era un centurión. Y era uno de los 60 centuriones que tenía una legión. Una legión romana tenía 6,000 soldados. 60 centuriones, y era uno de ellos, uno de los altos rangos del ejército. Acostumbrado a dar órdenes y a recibir órdenes y a ejecutarlos con la mayor exactitud que se pueda. Pero un día hubo una necesidad en su casa. Hubo una necesidad que si no atendía esa necesidad, moría un familiar. Pero él había escuchado hablar de Jesucristo. Había oído hablar de Jesús. Y un día dijo, seré soldado, seré centurión, lo que yo sea, pero sé que Él me puede salvar. Había oído hablar de cómo Jesús sanaba a los enfermos, de cómo Jesús había resucitado a unas personas, de cómo Jesús había dado vista a unos ciegos, de cómo Jesús les había hecho caminar a algunos paralíticos. Y un día va con Jesús y le dice, Señor, mi hija está mal. Mi hija está enferma. Yo sé que tú has hecho cosas grandes. He escuchado hablar de ti. Mira, sanaste y resucitaste a esta jovencita. Le diste vida a aquella persona. Hiciste hablar a aquel joven. Di una palabra para que mi hija sea sana. Da tu palabra, Señor. Jesús le dice, muy bien, vamos a tu casa. No hay necesidad, Señor. Mira, yo soy un hombre que sabe dar órdenes, pero también sé recibirlas. Y si tú me dices que haga algo, lo voy a hacer. Solamente da tu palabra. Con eso me basta, Señor. Porque sé que tu palabra tiene autoridad. Le dijo Jesús, tu fe es grande. ¿Cuántos de aquí creen que con una palabra de Dios para tu vida pueden pasar cosas maravillosas?
de lo que te he explicado en este momento, de quién es Jesús? ¿Crees que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida? ¿Crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que Dios puede restaurar tu casa, tus hijos? ¿Crees que Dios puede restaurar tu familia? Bueno, créele. Eso se le llama fe. La fe de este soldado, de este varón, no estaba vacía, estaba fundamentada en todo lo que había escuchado de Jesús. Hoy quiero decirte algo, amigo, hermano. Este evento se llama Levántate. Y te digo a ti, levántate en el nombre de Jesús. Porque su palabra va a llegar a tu vida. Y si ya llegó, acuérdate de esa palabra que Dios te dio. Una palabra de salvación, una palabra de vida. Una palabra que no se la lleva el viento, que se quede en el corazón de la persona. La palabra de Dios te dice, yo te puedo sanar. La palabra de Dios te dice, yo te puedo dar ese milagro que necesitas. Yo te puedo dar esa salvación que necesitas. Yo te puedo librar de la muerte. Esa es la palabra de Dios que da. No de juicio. En este momento no. Tenemos un Dios de amor. En este momento es una palabra de amor para ti, que te dice, te puedo librar de la ruina, te puedo librar de la muerte, te puedo librar de toda opresión, te puedo librar de todo aquello que está pasando en tu casa, te puedo librar de ese divorcio, te puedo librar de esa enfermedad, te puedo librar de esa depresión, te puedo librar de esas ataduras, de esa ansiedad. Solamente créele a Dios. Solamente créele. Yo no te voy a hablar de religión. No. Yo te voy a hablar de un Dios vivo. Un Dios que sana. Un Dios que salva. Un Dios que nos ama y que te ama también a ti. Y así como yo un día le dije a Dios, Señor, hagamos un trato tú y yo. A mí me gustaría que tú también se lo hicieras. Le dijeras a Dios, Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren entregarle su vida a Dios? Levanta la mano. Bueno, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Él se hace cargo de todo lo demás. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todas las bendiciones que tú quieras van a estar ahí. Todo ese bienestar va a estar ahí. No te estoy hablando de una prosperidad falsa, no. Te estoy hablando de una bendición que viene de parte de Dios. Pero nuestra búsqueda tiene que estar en Él. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Levántate en el nombre de Jesús. ¿Tienes problemas con tus hijos? Levántate en el nombre de Jesús. Porque ha llegado el momento donde Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti el día de hoy.